Tardes a todos. Me presento, yo soy Jacob Gómez, soy cirujano general y hoy vamos a hablar un poquitito de las peritonitis como parte de las clases de la cátedra de semiología quirúrgica. Para introducirnos en el tema, vamos a definir y vamos a tratar de clasificar a las peritonitis. ¿A qué se define peritonitis? Es la inflamación de la serosa peritoneal que puede tener múltiples causas, también intensidad y extensión, ¿sí? Tiene un valor muy importante, sobre todo en cirugía, porque es una de las principales causas de abdómenes agudos quirúrgicos en la urgencia. Y es muy importante hacer un diagnóstico temprano para tener un tratamiento adecuado, ¿sí? Se puede clasificar de varias formas, o según la forma, ¿verdad? Se puede hablar de peritonitis agudas, de peritonitis crónicas, ¿sí? En cuanto a las agudas, es uno de los abdómenes agudos quirúrgicos, como ya le mencioné, más frecuentes y tiene una mortalidad que puede variar del 1 hasta el 50%, es muy alto. Y en cuanto a las peritonitis crónicas, son más raras, solo para mencionar, y se refiere sobre todo a la presencia de, o sea, la acumulación de exudados en la cavidad abdominal peritoneal, que puede verse a cirrosis, a insuficiencias cardíacas, ¿sí? Entonces, para definir a la peritonitis aguda, que es la más importante, sobre todo para los cirujanos, se puede hablar de la inflamación de las hojas peritoneales, lo que lleva a una acumulación de líquidos en la cavidad peritoneal, también elementos celulares y químicos propios de la inflamación, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos clasificarlas? Ya les dije, en agudas, en crónicas, y estas a su vez, según su origen, pueden ser primarias, cuando la causa no se encuentra dentro de la cavidad abdominal, secundarias, cuando las lesiones son de órganos intraabdominales, y también terciarias. También se puede hablar de peritonitis séptica y aséptica, ¿sí? En cuanto a la etiología infecciosa, ¿sí? Cuando la inflamación se produce por un agente infeccioso, se denomina séptica, y cuando no es infeccioso, por algo químico, por ejemplo, eh, se habla de peritonitis química o aséptica. Para ahondar más aún en la clasificación, como ya les mencioné, primaria, secundaria, sobre todo las secundarias, sobre todo estas, y terciarias. Entre las primarias podemos hablar de espontáneas, se ven pacientes con diálisis o ascitis, ¿sí? Cuando el germen eh, viene de otra parte que no sea la cavidad abdominal, una neumonía, una otitis. En cuanto a las secundarias, pueden otra vez subclasificarse o sea, por ejemplo, por perforación, no se olviden, muy importantes, las postoperatorias y también están las traumáticas, ¿sí? Las peritonitis terciarias, donde no se identifica un germen, generalmente son algo más crónicas, pueden haber patógenos micóticos, hongos, ¿sí? Y después están las más raras y sobre todo para hacer un diagnóstico diferencial, están las otras formas, por ejemplo, asépticas, estériles, por fármacos, cuerpos extraños, talcos, entre otros. En este cuadro quiero recalcar lo que ya se mencionó anteriormente, la clasificación de acuerdo a su origen, primario, secundario y terciario rápidamente. Las que tienen más, o sea que todos son importantes porque primero que nada hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Y muchas veces tienen conductas diferentes. Solo tratamiento médico, solo tratamiento quirúrgico, pero lo que se le va a presentar más en la urgencia son estas, las peritonitis secundarias,
como por ejemplo por una apendicitis aguda, una diverticulitis aguda, una perforación gastroduodenal. Ninguna va a tener la misma historia, porque no va a ser lo mismo un paciente que se presenta con una apendicitis, una cronología de Murphy, que un paciente que tiene un antecedente de un dolor ritmado y periódico en epigastrio, y ahora se vuelve continuo, intenso, de inicio muy agudo, o una diverticulitis, que era un paciente que tuvo dolor en fosílica izquierda, tuvo ya varios episodios anteriores. Entonces, todos tienen una historia diferente, pero al examen físico, ahí lo que coinciden, y vamos a mencionar eso más anterior, más en diapositivas siguientes. Siempre siguiendo un orden, vamos a empezar con el interrogatorio. Hay dos datos muy importantes de valor: el sexo y la edad. En cuanto al sexo, el sexo femenino, las nenas tienen los órganos genitales internos que pueden producir una peritonitis o una pelviperitonitis, ¿sí? Por ejemplo, una salpingitis, y eso no en los varones, por supuesto. Entonces muchas veces es mucho más fácil diagnosticar una peritonitis de origen apendicular en un varón, ¿verdad? Porque es más fácil que en una nena, que hay que descartar que sea de origen anexial. Y eso se llega mediante el examen físico y el uso de los métodos auxiliares del diagnóstico, ¿sí? En cuanto a la edad, eh, la peritonitis se puede presentar en niños muy pequeños hasta en ancianos, ¿sí? Em, Sobre todo en los pacientes jóvenes, pensar como una principal causa de la apendicitis. Eh, en los adultos podemos pensar en perforación de vísceras huecas, gastrodenales. En pacientes más adultos, patología diverticular, una neoplasia perforada, ¿sí? Y no olvidar que muchas veces los niños y los ancianos no tienen una sintomatología tan florida, ¿sí? Entonces a veces cuesta más llegar a un diagnóstico certero en los extremos de la vida. Entre las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? En la peritonitis es el dolor, pero la peritonitis no hay que olvidar que puede deberse a muchas causas. No va a ser lo mismo un paciente que viene de una evolución de una apendicitis que se fue complicando, de una úlcera gástrica o duodenal perforada, o una diverticulitis que se complicó. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Eh, el dolor puede ser muy intenso, sobre todo cuando el paciente ya llega a la urgencia con la peritonitis, ¿sí? Eh, en un paciente joven, musculoso, va a tener muchas veces más dolor, como ya les mencioné, que un paciente en los extremos de la vida, ¿sí? Sobre todo el dolor asienta en el sitio, o sea, es más intenso en el sitio donde se inició el problema. El dolor va a ser mucho más, una peritonitis generalizada, el paciente tiene dolor en todo el abdomen, pero el dolor es más intenso en fosa ilíaca derecha, ¿sí? En un paciente que viene una perforación de víscera hueca, peritonitis, el dolor puede ser más intenso en la región del epigastrio, o una colecistitis perforada, el dolor va a ser más intenso en el hipocondrio derecho, ¿sí? Otro motivo de consulta importante en los pacientes con peritonitis son los trastornos gastrointestinales. El paciente presenta náuseas, vómitos, ¿sí? El contenido de ese vómito puede ser alimentario, con jugo gástrico, bilioso. Cuando más tiempo de evolución tenga, pueden ser fecaloides, pero eso se ve en extremos, ya tiene que pasar mucho tiempo de evolución como respuesta a un hilio. Al examen físico, a la ectoscopía, ¿cómo llega un paciente? Generalmente en la urgencia, ¿verdad? También puede presentarse en la sala en un paciente postoperado. No se olviden, los pacientes
que por ejemplo tuvieron una restitución o una anastomosis, pueden presentar en la evolución de su postoperatorio una peritonitis. Eso requiere una reintervención. Generalmente lo más frecuente es que tengan una fase dolorosa. El paciente viene por dolor. Eso es uno de los principales motivos de consulta. Ya mencionamos. Si tiene pocas horas de evolución, solo dolor. Pero en algunos casos, sobre todo antes, el tiempo que transcurría en que el paciente iniciaba sus síntomas hasta que llegaba a una urgencia era mucho. Entonces el paciente llegaba muy consumido, muy deshidratado, inclusive séptico, anúrico, y por esa deshidratación, por ese espacio de todo ese líquido en el tercer espacio, el paciente se presentaba con los ojos hundidos, eh, deshidratado, pero eso no van a ver un paciente de pocas horas de evolución. Yo me tocó ver, y eso fue algo que habrá pasado mucho, me supongo, durante la pandemia, los pacientes tenían miedo de ir a consultar a la urgencia. Aunque sea un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, el paciente tenía miedo de ir a consultar, entonces llegaban en muy mal estado. Me llegó a ver a una señora que estaba muy mal, inclusive séptica, un abdomen agudo quirúrgico, que inclusive después falleció en el postoperatorio. El procedimiento tenía seguro de IPS, yo le mandé a la central y después los residentes y los médicos me mencionaron su evolución. Ahora vamos al examen físico, siempre con el mismo orden: inspección, palpación, percusión y auscultación. Eh, yo creo que eso es lo más importante, inclusive si es muy clara, eh, es muy claro los síntomas y signos de una peritonitis, que es un abdomen agudo quirúrgico, no se necesita ningún otro método auxiliar del diagnóstico, a no ser que se tengan dudas. Pero cuando un cirujano le palpa a un paciente con una peritonitis, el tratamiento es quirúrgico y entonces ahí pongan mucho énfasis en el examen de la región afecta. Con una simple inspección, palpación, auscultación y la percusión se hace el diagnóstico. Muchas veces no se sabe qué etiología, ¿verdad? Así como mencionamos, puede ser de por una diverticulitis. La historia clínica te va a orientar, ¿verdad? Una apendicitis, una úlcera gástrica perforada o duodenal perforada. ¿Qué podemos encontrar a la inspección de la región afecta, en este caso del abdomen? Sí, eso otra vez, ¿verdad? Si tiene muchas horas de evolución, pueden encontrar un abdomen en tabla, un vientre plano. En- Obvio que tiene que ser un paciente bastante esbelto. En un paciente con obesidad o sobrepeso es difícil ver eso, ¿verdad? La movilidad respiratoria puede estar ausente, escasa o nula excursión abdominal con los movimientos respiratorios. No se olviden de ver el ombligo, no se olviden de ver que el paciente tenga cicatrices. Si tiene una cicatriz de McBurney, probablemente pueden descartar una apendicitis de origen apendicular y otros detalles que tienen que estar muy atentos. Una de las cosas más importantes, sobre todo para los cirujanos, es la palpación. ¿Qué va a presentar el paciente a la palpación, tanto superficial y profunda? Dolor abdominal, mucho dolor, inclusive no va a querer ni que se le palpe, ¿sí? ¿Qué otra cosa que se menciona también es, como hay retención de líquidos y gases dentro de la cavidad abdominal, va a ser menos, o sea, poco depresible. El abdomen va a estar tenso, muy doloroso. El paciente inclusive no va a querer que se le palpe, va a tener defensa muscular. También algo similar a lo poco depresible, el abdomen va a estar rígido. Y algo muy importante va a ser la irritación peritoneal. Y no se olviden de eso, va a ser generalizado. Para hablar de una peritonitis, tiene que ser generalizado, ¿sí? Igual el dolor siempre va a ser mucho más intenso en el lugar donde se originó. Por ejemplo, si fue una apendicitis, va en fosa ilíaca derecha. Si fue una diverticulitis, en la fosa ilíaca izquierda. Si fue por una úlcera gástrica perforada, va a ser en el epigastrio. Una complicación biliar, una colicitis aguda gangrenosa que se perforó, va a ser en el hipocondrio derecho. Entonces, y ese nombre, no quiero que se olviden, es el signo de irritación peritoneal
difusa, perdón, está mal escrito, de Genu de Musi. Eso tienen que saber. Es algo muy importante. El paciente tiene irritación y además tiene defensa. Y el abdomen es poco depresible. El paciente no va a querer que se le palpe. Eso es característico. Yo creo que con eso, al palpar un paciente, ya yo creo que van a tomar la conducta de operarle, sin importar lo que diga la ecografía, sin importar lo que diga el laboratorio. A no ser que tengan dudas, ahí cambia. En cuanto a la percusión, de tan doloroso que es el abdomen, hasta la percusión va a ser dolorosa. ¿Y qué se puede encontrar en esa percusión? La sonoridad aumentada debido al hilio intestinal. ¿A qué se refiere eso? A la parálisis del intestino delgado, por la irritación. Eso hace que se retengan gases, entonces es más sonoro, más timpánico de lo habitual. Si hay mucho líquido, inclusive pueden tener la misma característica de la citis. A la percusión puede estar mate. Algo también muy característico es la ausencia o la disminución de los ruidos hidroaéreos a la auscultación. Igual pueden estar presentes, pero si tenés defensa, tenés irritación generalizada, la conducta igual va a ser sigue siendo cirugía. Nunca olvidar como parte del examen físico completo el tacto rectal en los varones y vaginal y rectal en las mujeres, ¿verdad? Que pueden encontrar un aumento de la temperatura y el fondo de saco de Douglas doloroso y abombado, más notorio cuando hay presencia de líquido peritoneal. En el caso de, por ejemplo, una nena, se le hace el examen físico, o sea, ginecológico, y pueden encontrar, por ejemplo, secreciones a nivel vaginal, lo que podría hacerle pensar en una pelviperitonitis o dolor a la lateralización también. Entre los métodos auxiliares del diagnóstico, ¿verdad? Son importantes, sobre todo para hacer diagnósticos diferenciales si hay dudas, pero con un buen examen físico, con un buen interrogatorio, uno ya puede tomar la conducta de cirugía. Más todavía si el paciente está en un estado grave o crítico, ya se le puede, ya se le puede operar. ¿Qué se le va a pedir al paciente al ingreso? Primero vas a tratar de reanimarle, hidratarle, porque como se mencionó, esos pacientes vienen deshidratados, vía suero, eh, oxígeno si está desaturando, está taquipneico por la sepsis, por la acidosis metabólica, una sonda vesical para controlar diuresis, un paciente que tiene muchas horas de evolución, probablemente esté anúrico, oligoanúrico, hay que hidratarle muy bien. Eh, ¿Qué se le pide? Se le pide un hemograma, ¿para qué? Para ver sus glóbulos blancos, en la mayoría de los casos están aumentados, neutrofilia, que pueden encontrar en la hemoglobina. Generalmente esos pacientes están hemoconcentrados, el hematocrito va a estar alto. En cuanto a los métodos auxiliares, la parte de imágenes, pueden pedir una radiografía simple de abdomen, pero también de tórax. Por ejemplo, ¿qué le puede mostrar un paciente o sea, que pueden ver en una placa de tórax? Por ejemplo, eh, aire entre el hígado y el diafragma. Eso le va a hablar y orientar a una perforación de víscera hueca, un colon o el estómago o el duodeno generalmente. También puede ser asa delgada. En la placa de abdomen pueden ver niveles hidroaéreos por el ilio. Eso también se ve en una oclusión. En la ecografía abdominal, eh, la ecografía les puede hablar de líquido libre en la cavidad abdominal. Si es, por ejemplo, de causa biliar, puede hablar de que las paredes de la vesícula están engrosadas. Hay líquido perivesicular. Eh, la parte del estómago del duodeno muy pocas veces dan detalle de esa parte, pero a nivel apendicular sí, pues también te puede informar si el colon sigmoide está engrosado, lo que te orientaría hacia una diverticulitis. Y sobre todo líquido libre en la cavidad abdominal.
que sería en este caso pus. La tomografía axial computarizada te da imágenes mucho más detalladas, mucho más precisas. Eh, Sobre todo se pide para hacer diagnósticos diferenciales, cuando hay duda diagnóstica. Porque realmente, como ya les dije y les vuelvo a mencionar, con un buen interrogatorio, un examen físico correcto y ordenado y un hemograma es suficiente. Lo que ya les mencioné, un análisis de sangre, un hemograma, un también pueden pedir un perfil renal, dependiendo para los diagnósticos diferenciales, un perfil hepático, si sospechan, porque hay muchos pacientes que no se olviden que la pancreatitis también se le dice la gran simuladora, y en algunos casos hay que hacer el diagnóstico diferencial, le piden su amilasa, le piden su lipasa, porque el paciente también tiene, la pancreatitis viene con dolor, mucho dolor, y viene con náuseas y vómitos, que también puede venir un paciente con una peritonitis. En cuanto a, como ya les vuelvo a repetir, la placa de tórax y la placa de abdomen de pie. Eh, Le agregué algunas radiografías. Primero una normal, fíjense, la tráquea, los bronquios, el mediastino, la silueta cardíaca, el parénquima pulmonar, la pleura, si hay derrames, condensaciones, el diafragma. Acá van a ver un nivel que en verdad es la cámara gástrica, el tórax óseo, la parte muscular, normal primero. Claro que un paciente con una peritonitis de origen apendicular no va a tener un neumoperitoneo, pero sí un paciente que tenga una perforación de una úlcera gástrica duodenal o de una víscera hueca. Acá pueden ver cómo el diafragma, que acá está bien pegado al hígado, se separa del hígado porque hay aire dentro de la cavidad peritoneal. Esto tiene un signo del examen físico, signo de Joubert, pérdida de la matriz hepática y radiográficamente es de Popper. También pueden ver la cámara gástrica, un poco de aire en el colon. Eso es una placa de tórax que le avisa que hay una patología abdominal. También puede venir un paciente con dolor en hipocondrio derecho, en el abdomen superior, pero que tiene una neumonía de base derecha también. O pacientes, estos ya son radiografías de abdomen de pie, donde ven los niveles hidroaéreos, acá, muchos niveles por el ilio. Eso también pueden ver en pacientes con oclusión, pero al examen físico en paciente con oclusión no va a tener defensa ni va a tener irritación. Si va a tener dolor a la palpación, va a estar distendido, va a tener náuseas, vómitos, pero no va a tener defensa e irritación difusa como tienen los pacientes con peritonitis. La ecografía sobre todo sirve para evidenciar líquido libre en la cavidad abdominal, ¿verdad? Igual, si vieron una ecografía normal y ustedes tienen al examen físico defensa, irritación, no por eso no le van a operar a su paciente. Se le opera igual. Y la tomografía también les puede mostrar con mucho más detalle todos los órganos de la cavidad abdominal, el estómago, el duodeno, paredes engrosadas, aire libre, líquido libre, la vesícula, eh, todos los órganos con mucho mayor detalle. Pero igual, si tiene una tomo que a ustedes les impresiona normal y el paciente tiene toda una clínica de una peritonitis, igual la conducta va a ser quirúrgica. Te ayuda, te orienta, pero no descarta. Ustedes no se olviden, ustedes están operando a un paciente, no imágenes. Siempre cuando están frente a un abdomen, un paciente con un abdomen agudo quirúrgico, eh, agudo, siempre tengan estos cuatro pasos en mente, ¿sí? Primero, descartar afecciones generales con repercusión abdominal. ¿Cuáles podemos mencionar? Por ejemplo, intoxicaciones. Nunca olviden que pacientes, por ejemplo, pacientes con, eh, por ejemplo, tétanos, meningitis, tienen la placa neuromotriz superexcitada y reaccionan al menor estímulo.
Eso puede ser que presenten contractura y no tengan una peritonitis. Segundo, descartar afecciones torácicas con afección abdominal. Por ejemplo, esa neumonía la neumonía de base. ¿Sí? Nunca se olviden también que hay situaciones especiales en que, por ejemplo, cuando por ejemplo hay una lesión medular, eh, o un paciente anciano que tiene ya atrofia muscular o una puérpera, no tienen la misma contracción ni los mismos reflejos que tiene un paciente normal. Descartar afecciones médicas agudas que tengan repercusión abdominal, no se olviden de la cetoacidosis y otras patologías médicas que producen dolor abdominal y no tienen conducta quirúrgica. Y por último, llegar al diagnóstico de afección abdominal aguda quirúrgica al final, pero primero piensen en todas estas opciones, descarten todas estas opciones. Son infrecuentes, es muy raro, pero tengan este esquema en mente. Les puse este cuadro porque me gusta mucho, ¿verdad? Es, eh, hacer el diagnóstico diferencial es muy importante. Y van a ver que muchos otros diagnósticos tienen signos y síntomas similares o parecidos. Eh, por ejemplo, acá la peritonitis, que en este caso estamos estudiando, dolor de rebote, o sea, eso significa irritación peritoneal o lleno de mucí, en la peritonitis está presente. En un paciente con un hemoperitoneo, por ejemplo, una mujer con un embarazo ectópico, también está presente. O sea, paciente con peritonitis y hemoperitoneo viene por dolor, los dos vienen por dolor, los dos tienen irritación, los dos tienen irritación. La pancreatitis, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, se le dije la gran simuladora, la que te quiere engañar. Sí o sí, amilasa y lipasa y imágenes. La ecografía te puede hablar de un páncreas de anatomía alterada y la tomografía te puede dar con mucho más detalle el aumento del páncreas. Para hacer el diagnóstico diferencial, operarle a un paciente con pancreatitis, sobre todo en la primera hora de evolución, es condenarle a ese paciente, el pronóstico empeora. O sea, eso es lo que no queremos que pase. Un paciente sí, en la peritonitis sí, hemoperitoneo sí hay que operar, pero una pancreatitis no, no se opera. Fiebre, un paciente con peritonitis sí tiene fiebre. Hemoperitoneo, no. Hematoma retroperitoneal, no. Una pancreatitis que está por ahí tenga algunos días ya de evolución o una semana de evolución, sí puede presentar fiebre. Douglas doloroso, la peritonitis sí, el hemoperitoneo sí. El hematoma no y la pancreatitis es variable. Antecedentes de trauma, el paciente sí puede haber tenido un antecedente en, la- en el hemoperitoneo, un accidente, una caída. La peritonitis también. Si son peritonitis de causa de un trauma, de un accidente, una perforación, una desaceleración, herida de arma blanca, arma de fuego, también. El paciente puede venir por una peritonitis. Ruidos aéreos, muy importantes. ¿Mm? Paciente con hemoperitoneo, está todo normal, pero mucho dolor. Peritonitis, no, por el hilio, por la parálisis de los intestinos. El hematoma normal y en la pancreatitis también es variable. Acuérdense bien de este cuadro y no se olviden de hacer el diagnóstico diferencial, muy importante, sobre todo para la toma de conducta. Según la teología, de nuevo una clasificación, sobre todo les pongo lo que es más frecuente, ¿verdad? Porque piensen siempre en eso primero, ¿verdad? No piensen en eh, algo muy, muy rebuscado. Probablemente acierten en una oportunidad, pero va a ser algo
la suerte y ustedes no están para eso. Ustedes busquen las cosas más frecuentes y seguro que no van a fallar. Mira, peritonitis no traumáticas, otra clasificación. Peritonitis traumáticas. Em, Acá lo que representan son esquemas viejos, ¿verdad? Pero hay cosas que no cambian. Lo principal es apendicular. Miren que hasta en un 60%. Seguida de las úlceras gastrodenales perforadas en un 14%. Pelviperitonitis solo en las nenas, 12%. Biliar, 8%. Y después vienen otros, pero muchísimo menos frecuentes. Fíjense acá en ese detalle, ¿sí? Y luego están los traumáticos, herida de arma blanca, herida de arma fuego, trauma cerrado y otras cosas, ¿verdad? Pero sobre todo acuérdense de este cuadro, por lo menos los tres más frecuentes. Eh, en la siguiente diapositiva les puse un video de una cirugía, un paciente con una peritonitis de origen apendicular. Sobre todo quiero que se fijen en la fibrina, en la pus que hay entre las asas, sobre todo eso, ¿verdad? Y todo lo adherido que está. Entonces es muy importante como parte del tratamiento lavar, limpiar, lavar con muchísimo suero eh, y sobre todo solucionar el foco. Si fue un apéndice, la apendicectomía. Si fue una úlcera gástrica duodenal perforada, dependiendo del tamaño, hacer solo una rafia primaria, un parche o una andrectomía. En el caso de una peritonitis por una diverticulitis perforada, eh, entonces hay que hacer una cirugía de Hartmann. En el caso de una perforación de una vesícula gangrenosa, hay que hacer una colecistectomía. O sea, cada paciente, dependiendo de su diagnóstico, va a tener una resolución diferente, pero quirúrgica.